En una ocasión, aquel gran hombre de Dios llamado Charles Spurgeon dijo: "No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies". Si nosotros nos consideramos los vencedores de estos tiempos finales, tenemos que vencer. Pero, ¿de qué forma vamos a vencer si por nuestra propia cuenta no podríamos vencer? ¿Sabe cómo? Por medio de la lectura de su Biblia, por medio de no dejar de congregarse y, lo principal, por medio de su Santo Espíritu a través de la oración. El reverendo William Branham solía decir: el mejor remedio que yo conozco es la oración. Y es por este medio por la cual entraremos en una comunión más íntima con Dios. Y vamos a pedirle a Él con honestidad y con sinceridad que nos dé de su Santo Espíritu. Él dijo: pide y se te dará. Aquellos que tengan hambre y sed de palabra de justicia, yo les daré de comer y de beber, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Depende de su decisión de comer y de beber de aquel árbol de la vida. Él es la raíz de David, dice la palabra. Él es aquel árbol de la cual David desciende. Él es el árbol de la cual desciende su árbol novia, la esposa del Cordero. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente les saluda a su hermano en Cristo, Eddie Benavente. Hemos llegado ya al capítulo número 7 de nuestra serie de estudios y sabemos que el número 7 en la numerología sagrada es el número de conclusión. Pero a nosotros nos toca aún seguir con algunos capítulos más adelante. En el capítulo anterior hicimos un pequeño análisis con respecto al juicio de Dios en el huerto del Edén. Dios, como justo juez, tiene que juzgar el pecado. Entonces es aquí donde se muestra la justicia de Dios. Pero también Él nos muestra el camino por donde nosotros podemos entrar nuevamente en compañerismo con Él. Y esto es por medio de la sangre. Es aquí, mi amado hermano, donde se muestra el amor de Dios, aquel amor divino. Dicho esto, empecemos. Al capítulo del día de hoy vamos a titularlo: ¿Es Caín hijo de Adán según Génesis 4:1? Pero esto lo vamos a ver en la parte final, ya que estamos avanzando versículo por versículo. Así que avanzaremos al versículo siguiente, de donde nos quedamos en el capítulo anterior. Génesis capítulo 3, verso 20 y 21. Y llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Analicemos la primera parte, el verso 20, que dice: y llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Voy a hacer un pequeño comentario con respecto a este verso. En el siglo XIX, la ciencia se acercó un poco con respecto a esto que acabamos de leer, porque se descubrió paulatinamente la mitocondria y se le llamó así por primera vez por el microbiólogo Carl Benda. Ahora, estas mitocondrias son organelos celulares que cumplen una función vital para la vida, y es generar energía por medio de la respiración celular. Pero ¿dónde está lo interesante? Resulta que las mitocondrias se transmiten por vía materna y el ADN mitocondrial sirve para determinar a qué rama materna pertenece cada persona. Por medio de los análisis del ADN de las poblaciones del mundo y restos arqueológicos, se hizo un recorrido aproximado al árbol genealógico de la humanidad hasta el origen de su ADN. ¿Y qué cree? Que en 1987 científicos llegaron a la conclusión de una madre mitocondrial, es decir, hasta la mujer que sería el punto de despegue y de la cual descenderíamos todos. Ahora, esto no lo digo como una veracidad, simplemente digo que la ciencia se acercó un poquito a lo que hemos leído. Pero, ¿por qué traigo esto? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia no hay registro de que Adán fuera padre de todos los vivientes, pero Eva sí fue madre de todos los vivientes, y este verso lo confirma, ya que ella tuvo las dos líneas de sangre en su vientre, mientras que Adán solo le puso una.
Eva fue la madre mitocondrial, porque a partir de ella nació toda la humanidad. Analicemos el siguiente verso. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tomemos muy en cuenta que para que Dios les haga túnica de pieles, un animal tuvo que morir. Adán y Eva quisieron hacerse túnicas de hojas de higueras. Quisieron hacerse ellos una religión, su propio sustituto, pero no les funcionó. No era una fruta, no era la vida botánica, sino que fue un derramamiento de sangre lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Entonces Dios tuvo que tomar una vida que se mueve, la vida de un cordero, y les dijo, cúbranse con esto. Dios tuvo que sacrificar una vida más baja que la del hombre, pero ¿qué quiso decir Dios con esto allá en el huerto del Edén? Observe, esto era una tipificación de que un día daría la vida por ellos por medio de Cristo, para que nuevamente esté en unión con sus hijos. Pregúntese usted, ¿un fruto especial? ¿Túnicas de hoja? Tonterías. En el Edén hubo un derramamiento de sangre por parte de una virgen, así que tuvo que haber un derramamiento de sangre por parte de un cordero para cubrir el pecado. Pero desde ya, Dios nos está dando a entender que cuando venga el Cordero de Dios, este ya no cubrirá el pecado, sino que quitará el pecado del mundo. ¡Aleluya! Caín, el hijo de Satanás, vino a ofrecer como ofrenda lo mismo que la gente ve hoy en día: manzanas, peras o frutos especiales como expiación. Pero, ¿qué hizo Abel? Según Hebreos capítulo 11 verso 4, Abel, por revelación, sabía que no fue un fruto literal o especial lo que causó que sus padres cayeran. Abel era la sangre de su madre Eva y la sangre de su padre Adán. Es por esto que trajo un cordero en sacrificio, igual como lo hizo su Padre Dios por Adán y Eva. Abel no trajo algo muerto como una fruta para sacrificio, sino más bien trajo algo vivo, y esto fue un cordero. Por esto es que le agradó a Dios. Él tenía la revelación de Dios en su alma porque de Dios venía. Pero Dios le dijo a Caín: ¿sabes que no fue una fruta lo que comieron tus padres? Digo padres porque lo más seguro es que Adán haya adoptado a Caín. ¿Acaso Dios aceptó las hojas de una fruta para que Adán y Eva cubrieran su pecado? No, pero vemos que Abel sí cumplió la palabra de Dios y Caín sintió envidia de él y lo mató. ¿Sabía usted que así está el sistema eclesiástico del diablo hasta la actualidad? Desde Génesis recorrió por Moisés, llegó a los tiempos de nuestro Señor Jesús, que recuerden, no fueron los romanos quienes mataron a nuestro Señor, fue la propia iglesia, el propio sistema religioso. Luego, este sistema del diablo siguió avanzando hasta el tiempo de los primeros mártires que murieron a manos de los que se decían ser la iglesia de Dios. Y así hasta llegar a estos tiempos finales. Díganle usted a un denominacional que está en error, ellos inmediatamente te excomulgan y hasta cólera te agarran, porque si tú no crees como ellos, estás cerrado, te titulan de hereje y de muchos otros calificativos. Y si tuvieran el poder en sus manos, te destruirían. Alguien podría decir: hermano, eso es fuerte, pero es la verdad. Esa simiente sigue hoy entre sus propios medios. ¿Acaso no se han dado cuenta? Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus maldades, para que no reciban sus plagas, dijo el Señor. Caín era tan religioso como lo es el sistema eclesiástico el día de hoy. Él iba a la iglesia, daba sus ofrendas y todo lo demás. El diablo cree, hermano. Él es religioso. No vaya usted a creer que él está solamente metido en el mundo. No, ellos están perdidos. Su principal objetivo es la gente que va a la iglesia. Y mire, tiene muchas religiones y denominaciones en todo el mundo. La Biblia los llama las hijas de la gran ramera. Y estos lograrán el cometido de su padre mediante su imagen según Apocalipsis. Y esto es el Concilio Mundial de Iglesias.
Se unirá el poder político y el poder eclesiástico y habrá gran persecución para todos los que no crean como ella. Piensa en esto, hermano. Bien, sigamos avanzando a los próximos versículos. Génesis 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Analicemos la primera parte del versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto merece otra serie de estudios, hermano, porque muchos teólogos dicen: ven, aquí Dios está hablando con otros dioses. Y algunos que son más osados se atreven a decir que hablaba con la Trinidad. A ver, yo sé que hay hermanos que son trinitarios y me escuchan. Yo les amo porque son mis hermanos, pero les pido que tenga el corazón y la mente abierta. No existe, mi amado hermano, tal cosa como la Trinidad en la Biblia. Eso es interpretación humana, y usted me puede mostrar muchos versos que en apariencia hablan de tres dioses o de la Trinidad. En apariencia. Ahora, yo creo que hay un solo Dios, como dice la Biblia, no en varios dioses. Eso es paganismo, y Dios siempre estuvo en contra de aquello. Ahora, hay varias ramas entre los unitarios y muchas otras ramas entre los trinitarios, pero esto lo vamos a abordar en su tiempo, así que sigamos avanzando. Y dice: Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Alguien recuerda qué dijo el Señor Jesús que era? ¿Verdad que en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6, Él dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida? Pero también podríamos decir que Él es el verdadero camino al árbol de la vida. Él es la puerta, Él es la llave, el camino y el árbol de la vida, dice la Biblia. Un solo Dios en diferentes manifestaciones. ¿Sabe usted por qué Israel no podía obtener la vida eterna por medio de la ley? Porque esa vida tenía que venir por medio de Jesucristo. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 11, se nos dice que el testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida se encuentra en Jesús, su Hijo. Ahora, ¿qué estaban resguardando aquellos querubines? Es una muy buena pregunta. El camino para el árbol de la vida. Dios no prohibió que coman del árbol de la vida, pero puso una barrera, cerró ese camino al hombre para que no obtenga la vida eterna por siempre mediante ese árbol. Pero hágase la siguiente pregunta: ¿por qué Dios lo quiso así? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había provisto otra forma. Él ya había predestinado que la única forma en que el hombre pueda obtener la vida y viva para siempre fue mediante ese árbol de la vida, pero hecho carne. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Se nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se da usted cuenta? Ya había sido predestinado. El Cordero fue inmolado desde incluso antes de que Dios trazara las medidas de esta tierra. En la mente eterna de Dios ya estaba trazado que el único camino para que el hombre obtenga la vida eterna era por medio de la sangre santa de Dios. ¿Quién podría cambiar ese plan de redención, hermano? Nadie. Ese plan se está desarrollando. Por medio de su Cordero, Él nos hizo santos y sin mancha, potencialmente hablando, ya que eso se tiene que manifestar en la vida de sus hijos. En Efesios 1:4 se nos dice: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra tenía que hacerse carne, y por medio de esta manifestación, entonces el hombre que coma de este árbol hecho carne obtendrá vida eterna para siempre. Ahora, ¿qué es comer del fruto del árbol de la vida? Esa es otra buena pregunta. Para eso vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 6, versos 56 al 59. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál fue el mandato en la Pascua poco antes de salir de Egipto allá en los tiempos de Moisés? Comer el cordero que sacrificaron entre las dos tardes, ¿verdad? Pero, ¿dónde está aquí la clave? ¿Cuál es la miel del asunto? ¿Cómo es que tenían que comer ese cordero? Recuerde usted que no podían comérselo hervido en agua o a la parrilla o como ellos quisieran, no, sino que tenía que ser comido pero cocido al fuego previamente. 1200 años después tenían que comerse a la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Aquel Cordero de Dios. ¿Se da usted cuenta del tipo que hay en la Pascua con nuestro Señor Jesús? Este Cordero es la palabra, y esta palabra pasó por muchos estados. Primero fue el pensamiento de Dios, luego pasó a ser el pensamiento expresado, manifestado, es decir, la palabra, el logos, aquel halo de luz, o el árbol de la vida del huerto del Edén. Luego se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora nosotros lo tenemos impreso en nuestras Biblias. Esta palabra pasó a ser escrita, pero no va a faltar una que otra persona que diga: el hombre modificó la Biblia, lo corrompió y muchas otras cosas más que he escuchado por ahí. Déjeme decirle, amado hermano, que yo creo en un Dios que cuida su palabra. Él tiene que cuidar su palabra de la misma forma como Él inspiró a hombres para escribirla. Él también inspiró a hombres para cuidarla. Todo está bajo su control. Pero muchos judaizantes he escuchado que dicen: si tú no aprendes hebreo original, estás perdido. No sabes nada, te van a engañar. Eso es lo que le dicen. No es por la etimología, no es por el lenguaje, idioma o raíces. No es por la letra, es por revelación, es por el espíritu, dice la palabra. La letra mata, mas el espíritu vivifican. Muchos eruditos, filólogos, como aquellos fariseos en los tiempos de Jesús, están muertos y perdidos. Aquellos sabían a la letra el hebreo original, pero esto no determina su salvación, sino es por revelación. Hay algo que solía decir el reverendo Branham, y es: oren por revelación de la palabra. Eso es lo único que le va a llevar a la verdad. Pero veamos por qué. Entonces, entendemos que comer su carne es guardar la palabra, y tenemos que comer su palabra impresa, la carne del Cordero, la Biblia. Pero fíjese usted cómo es que tenía que ser comido esta palabra. El Señor les dijo: no te los vas a cocinar a tu antojo ni a tu manera, no te lo vas a comer crudo, sino cócelo con fuego. ¿Verdad? El fuego del Espíritu Santo. Hoy en día nadie puede comer la carne del cordero cruda o hervida. Esto quiere decir que nadie puede estudiar e interpretar la Biblia a su antojo o como lo vea. No puede usted interpretar la Biblia de forma intelectual, sino que esa carne tiene que ser cocida con fuego, y el fuego del Espíritu Santo es la que la cose. Es decir, que tiene que haber una interpretación del Espíritu Santo para que usted pueda aplicarla de manera correcta. Si no, vea usted tantos pastores que se han comido el cordero crudo. Algunos practican la poligamia, otros hacen sus shows, otros dicen que hablan en lenguas cuando nadie los entiende.
Y te dicen, pero aquí en la Biblia dice. Sí, nosotros sabemos que ahí en la Biblia dice, pero está crudo eso. Necesitas que el fuego del Espíritu Santo te lo cosa para que lo puedas comer. Vea usted el sistema eclesiástico, se han comido al cordero de la forma incorrecta. Tendría que haber una revelación intrínseca para cada dispensación a lo largo de las 7 edades de la iglesia descritas en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Nos estamos saliendo un poco del tema central. Esto es para otro momento. Entonces, concluimos que el árbol no podía ser comido allí en el huerto del Edén, porque Dios ya había provisto que sea comido por medio de Jesucristo, es decir, la palabra. Por eso es que la puerta a la vida estaba cerrada desde los tiempos antiguos, porque tenía que venir Jesús. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la llave, Él es la vida. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo es que usted lava sus ropas? Santificándose, ¿verdad? Pero ¿cómo se santifica? Por medio de la palabra que fue cocida por el fuego del Espíritu Santo. Ahora, esta revelación solo puede venir al hombre por medio de un profeta. No hay otra persona calificada para que pueda traer la revelación. Siempre Dios lo hizo de esta manera. Y con esto le estoy apuntando a un estudio que traeré más adelante titulado El ministerio del Hijo del Hombre y su fiel cumplimiento. Estos que lavan sus ropas tendrán derecho a comer del árbol de la vida para obtener vida eterna y vivan para siempre. Porque la puerta de la ciudad celestial está abierta por Cristo Jesús aquí en este verso. Aquella puerta que se cerró en el huerto del Edén, Jesucristo lo abre. Ahora, vamos a pasar a un verso muy controversial y es en donde se centra este pequeño estudio. Vayamos. Génesis capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Bien, en la Biblia podremos encontrar algunos versículos un tanto oscuros, como por ejemplo este, y es que este verso podría dar espacio a equivocadas interpretaciones. Déjeme confesarle que esta es una escritura idónea para que aquellos religiosos denominacionales la usen y atribuyan a Adán la paternidad de Caín. No podemos usar un versículo, sacarlo de su contexto y luego darle una interpretación privada y a partir de allí formar una doctrina con un solo verso. No, se requiere un estudio profundo para llegar a una conclusión veraz, y esto a partir de premisas bíblicas verdaderas. Bien, usaré 2 argumentos para defender mi postura y demostrarle que este verso en apariencia parece que nos da a entender que Caín es hijo de Adán. El primer argumento será un argumento gramatical y el segundo un método deductivo. Empecemos por lo gramatical. Si ustedes analizan con detenimiento, encontramos que en el verso 1 se utiliza un pronombre relativo y este es la cual. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. El pronombre relativo la cual. Vamos a definirlo. ¿Qué es? Los pronombres relativos son pronombres que se utilizan para referirse a un sujeto que fue mencionado previamente dentro de una oración. Y esto para evitar caer en la repetición y enfatizar al sujeto en específico. Por ejemplo, mi primo Eliseo y mi amiga Sharon, los cuales tienen una pileta en su casa, me invitaron a pasar un fin de semana con ellos. Ahora, yo quiero que usted note que los cuales es el pronombre relativo que utilicé y que está haciendo referencia a ambos. Pero si yo dijera, mi primo Eliseo y mi amiga Sharon
la cual tiene una pileta en su casa, me invitó a pasar un fin de semana con ellos. Entonces, aquí vemos que el pronombre relativo la cual está haciendo referencia a Sharon y no a Eliseo. A este último lo está excluyendo, ¿verdad? Por lo tanto, si leemos con cuidado Génesis 4:1, notaremos que Adán es excluido de ser padre de Caín mediante este pronombre relativo la cual, que hace alusión a Eva y no a Adán. Este mismo sentido semántico se utiliza también en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo para separar a José de ser padre de Jesús, ya que José en realidad no fue padre de Jesús, sino que Dios mismo se hizo un cuerpo, viniendo con el título de hijo. Veamos, vayamos al libro de San Mateo capítulo 1, verso 15 y 16. Dice: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si usted nota, este pronombre relativo, la cual, está haciendo alusión a que a partir de María nació Jesús, excluyendo a José de ser padre legítimo de Jesús. Piensa en lo siguiente: si Adán hubiera sido padre de Caín, lo hubiéramos leído de esta forma: conoció Adán a su mujer Eva, del cual dio a luz a Caín. O también lo hubiéramos leído de esta otra forma: conoció Adán a su mujer Eva, de los cuales nació Caín. Lo mismo podemos aplicarlo con el otro ejemplo: Jacob engendró a José, el marido de María, del cual, o también de los cuales nació Jesús. ¿Se da usted cuenta? Es claro que Adán no es padre o no fue padre de Caín. La Biblia nos relata todas las genealogías como en el primer caso. No obstante, esto no ocurre cuando detalla el árbol genealógico de nuestro Señor y también la de Caín, para que aquellos que lo puedan ver, lo vean. Ahora, ¿será esto casualidad? No lo creo. La razón por la cual nace primero Caín y después Abel es porque cuando Adán se acostó con Eva, ella ya estaba embarazada de este animal serpiente. Yo espero que usted lo pueda captar, mi amado hermano. En verdad, yo espero eso. Pasemos al siguiente argumento y es el método deductivo. Analicemos brevemente este argumento. Para llegar a la conclusión de que Caín no pudo ser hijo de Adán, usemos el silogismo partiendo por algunas premisas. Primero, si Caín fuese hijo de Adán, es lógico que aparezca en su genealogía. Pero esto no pasa. Esta premisa señala que Caín no fue hijo de Adán, porque si lo fuera, tendría que aparecer en su árbol genealógico como primogénito. Es más, no existe un solo verso que nos diga que Adán fue padre de Caín. Yo le reto a aquellas personas que me atacan que me demuestren un solo verso. Premisa 2. Si usted deduce que Caín es hijo de Adán porque la Biblia dice que Adán conoció a su mujer y luego nació Caín, estaría usted errando en su sistema deductivo, ya que Eva podría haber estado embarazada cuando Adán conoció a su mujer Eva. Porque hasta aquí Adán conoció una sola vez a Eva y Eva tuvo 2 hijos. Entonces, o Adán tuvo gemelos o Eva ya estaba embarazada cuando Adán se acostó con Eva. Ahora, tomando en cuenta que en el capítulo 4 no se nos dice que el serpiente conoció a Eva, pero esto sí lo podemos encontrar en el capítulo número 3. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que Adán no es padre de Caín, y esto nos libera el espacio para la tercera premisa. Hágase esta pregunta: ¿cómo podemos explicar que Caín no solo no aparece en la línea genealógica de Adán, sino que también que Caín era totalmente distinto a Adán? La Biblia dice que cada uno tenía que producir según su género, y por obvias razones Caín no era como Adán, ni como Dios, y Jesús nos dice luego que Caín era hijo del maligno porque demostró el fruto de su padre el diablo, aquel árbol de la ciencia y de la muerte. ¿Se da usted cuenta?
Bien, voy a añadir otro argumento más, y esto lo voy a hacer en base a lo que sigue de este verso, y es por voluntad de Jehová. Eva exclama y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero pregúntese lo siguiente, ¿por qué Eva agradece este parto? Si ustedes notan, este agradecimiento no solamente es de alegría, sino que existe culpabilidad detrás de esto, ya que no tiene sentido que Eva dijera, por voluntad de Dios he adquirido varón, porque recuerden que Dios les había encomendado a que se multipliquen, y aunque no era la forma ni el tiempo de Dios, ellos empezaron a multiplicarse. Piense usted en lo siguiente, Dios pudo interrumpir esta gestación, pero fue su voluntad dejar nacer a Caín, y es por esto que Eva dice, fue por voluntad de Dios. En el capítulo número 5 dije brevemente que nada en este mundo sucede sin que sea la voluntad de Dios. ¿Dios tiene el control absoluto de cada acontecimiento? Claro que sí, y en algunas ocasiones creemos que cuando el diablo hace de sus diabluras, se sale con la suya, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite, Él tiene el control de todo, hermano. Vayamos al libro de Amós, capítulo 3, verso 6. Allí dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Usted podría argumentar muchas cosas en contra de Dios en base a este versículo, pero eso solo denota que usted no ha entendido el plan soberano de Dios. Yo le amo a Él porque sé que Él sabe lo que es mejor para mí. ¿Cómo podría yo cuestionar, yo siendo un simple mortal, al ser eterno? Usted no hubiera podido nacer ni existir si no fuera por la voluntad de Dios. Si usted nació es porque nació bajo un propósito en esta vida. Ahora, Dios permitió que Caín naciera, aunque él ya sabía todo lo que vendría en consecuencia de este nacimiento, es decir, toda la descendencia del serpiente y todo lo que vemos hoy en la humanidad. Pero él lo permitió. ¿Para qué? Para poder desarrollar los propósitos. Por eso es que Eva dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. Pero nos surge una pregunta. ¿Por qué Eva no dijo lo mismo cuando nació Abel? ¿Por qué no dijo, he adquirido a otro varón por voluntad del Señor cuando Abel nació? Porque él sí fue el hijo de un matrimonio e hijo de su hijo Adán. Pero Caín no. Por eso es que Eva dice, por voluntad de Dios nació mi hijo Caín. Este fue producto de un adulterio, pero no solamente eso, sino que también era el hijo del maligno. Dios pudo haber arrancado la cizaña, pero dijo no sea que al arrancar la cizaña arranquen también al trigo. ¿Y sabe quién es el trigo? La simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. El trigo tenía que manifestarse, hermano, porque Él ya lo había predestinado. Entonces no podía ser arrancado porque tenía que desarrollarse el plan de Dios. Los atributos que Él tenía que venir a manifestación. La matriz de Eva fue contaminada, hermano. Fue profanada allá en el huerto del Edén. Y ese virus mortal afectó a todas las generaciones y en consecuencia la matriz de todas las mujeres necesitan ser limpiada. El útero necesita ser limpiado mediante la menstruación. Bien, hasta aquí el estudio del día de hoy. Y como siempre mi consejo, revisen, estudien y escudriñen la palabra. Y por cierto, no se olviden de suscribirse al canal y apretarle en la campanita para que no pasen por alto los próximos capítulos. De esta forma me despido, Dios les bendiga a todos y su paz sea con ustedes.